Hola, mi nombre es Irma Bontes y hoy vamos a continuar con los micros informativos que Avipla ha preparado para ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de los consejos productivos de trabajadores. De nuevo, de los consejos productivos de trabajadores. ¿Por qué? Porque en realidad en las últimas semanas varios de los asociados han sido notificados por funcionarios del Ministerio del Trabajo de la elección de los voceros de los consejos productivos de trabajadores. El año pasado hicimos un taller para los afiliados de la asociación referente a este tema, porque en el segundo semestre del año 2019 el Ministerio le había dado un impulso a la constitución de estos órganos. Por efectos de la pandemia se paralizó. Sin embargo, hace un mes se reactivó el Ministerio del Trabajo en el proceso de la elección y conformación de los consejos productivos de trabajadores. Nos pareció importante refrescar entonces este tema para ustedes y por ello creemos conveniente que deben saber cómo manejarse frente a el Ministerio del Trabajo y a estos órganos que van a convivir dentro de la entidad. Les recuerdo que estos órganos fueron creados originalmente por un decreto de noviembre del 2016. Se llamaban consejos productivos y a esta ley, que tenía solo 7 artículos, no se le dio tanto impulso como se le está dando a la ley del 2018. La ley del 2016 se crearon varios consejos productivos de trabajadores, era una ley corta, básicamente en empresas muy grandes o de importancia o relevancia económica para el gobierno nacional. Esto se paralizó y luego surge la ley de febrero del 2018, a la cual sí se le trató de dar el impulso suficiente, sobre todo a finales del semestre del año pasado, insisto, con la paralización por efectos de la pandemia, hoy reactivándose la misma a través del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Obviamente, garantizar la participación de los trabajadores en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios de todas las entidades en el territorio nacional. Hago un paréntesis para decirles que se trata de actividad productiva, no se trata de garantizar o revisar ganancias, contabilidad, administrar o controlar la empresa, sino de la actividad productiva, porque se supone que la misma persigue que haya una correcta producción y distribución de bienes y servicios para el colectivo, es decir, para el pueblo. El órgano rector es el Ministerio del Trabajo. La finalidad, impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción. Nuevamente hago un paréntesis porque cuando dice controlar, en realidad es más bien fiscalizar, porque en la ley no se le da atribución a los consejos productivos para que intervengan en los planes de producción. Ellos pueden hacer recomendaciones, ellos pueden hacer denuncias ante órganos externos o ante terceros si creen que la producción se está llevando incorrectamente, pero no pueden paralizar, interrumpir, modificar los planes de producción. Ellos solo toman información y pueden ejercer las denuncias correspondientes cuando crea que efectivamente la producción pueda estar o la distribución de bienes y servicios puede estar afectada. ¿Cómo se conforman estos consejos productivos de trabajadores? Bueno, es un número impar, mínimo 3, máximo 7. No importa el tamaño de la empresa, la elección del número compete a los trabajadores. Es decir, en una empresa pequeña pueden haber 7 miembros o 7 voceros de acuerdo a la elección que hagan los trabajadores, y en una empresa grande pueden haber 3 voceros de acuerdo a la decisión que tomen los trabajadores al respecto. Deben concurrir una mujer, un miliciano y un joven entre 15 y 35 años. Sin embargo, una persona puede reunir los 3 requisitos. Puede ser una mujer que es miliciana, que está entre 15 y 35 años. Si usted no tiene este tipo de trabajadores en la entidad, no tiene mujeres, no tiene milicianos, o no tiene personas comprendidas dentro de las edades señaladas, no importa. El Ministerio del Trabajo hace la elección o participa o deja que los trabajadores realicen la elección con aquellos que efectivamente quieren participar en el Consejo Productivo de Trabajadores. Mínimo puede existir un CPT por cada entidad de trabajo, pero pueden haber más dependiendo de los centros de trabajo que tenga cada empresa. Es decir, si usted tiene 2 plantas, una en Valencia y una en Maracay, puede haber un consejo productivo en Valencia y uno en Maracay. ¿Cómo son las elecciones?
se realizan en asambleas de trabajadores convocadas por el Ministerio del Trabajo, las preside el funcionario del Ministerio del Trabajo y los voceros duran 2 años en sus funciones y pueden ser reelectos. ¿Cuáles son los requisitos para ser vocero? Venezolano o extranjero residente, mayor de 15 años, no estar sujeto a interdicción civil por tener alguna deficiencia intelectual importante o haber sido condenado penalmente o no tener inhabilitación política. Ustedes saben que hay personas en el país que a pesar de no estar, haber tenido una condena judicial, están inhabilitados políticamente. Estas personas no pueden ser voceros de los CPT. Deben ser personas de reconocida práctica ético-moral. Se supone que una persona que está calificada o en un proceso de calificación por faltas graves cometidas contra la entidad no debería pertenecer a estos consejos productivos de trabajadores. Deben ser personas dispuestas al trabajo colectivo, con disposición al trabajo colectivo y, por supuesto, ser trabajadores activos de la entidad, no jubilados y no personas ex trabajadores de la entidad. ¿Quiénes no pueden ser voceros? Los representantes de la entidad, bien sean porque son personal de confianza o de dirección. Pero toda aquella persona que represente frente a otros trabajadores a la entidad no puede ser miembro del Consejo Productivo de Trabajadores. Principales atribuciones. Esto es muy importante porque conforme a estas atribuciones usted sabe cómo se debe comportar frente a los voceros del Consejo Productivo de Trabajadores. En primer lugar, ellos tienen que conocer como facultad, como atribución, conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los productos y servicios que se realizan en esa entidad. Como ven, básicamente la función es de fiscalización, de revisar, de estar pendiente cómo se lleva a cabo ese proceso productivo. En segundo lugar, impulsar la producción dentro de la entidad de trabajo, tomar las acciones para impulsar la producción. Cuando las empresas han estado en situaciones de problemas de materia prima, problemas financieros, problemas de distribución, problemas de permisología, se supone que estos órganos deben coadyuvar a que la entidad pueda impulsar la producción, siendo mediadores con estos órganos gubernamentales para que faciliten la actividad de dicha empresa. En tercer lugar, informar de las decisiones adoptadas por el Consejo Productivo de Trabajadores al patrono para que adopte correctivos o recomendaciones en base a la producción. Esto recalca que ellos no intervienen en la producción, que ellos no paralizan una producción, que ellos no modifican de forma arbitraria una producción, sino que dan recomendaciones y que adoptan medidas que informan al patrono para que él las pueda ejecutar. Si el patrono no las ejecuta y ellos consideran que esas son las medidas correctas, ellas pueden denunciar ante el Ministerio del Trabajo la toma o la no toma de la decisión que ellos están señalando que el patrono debe cumplir. Y el ministerio hará la investigación para ver si esa decisión o esa recomendación tiene sentido o no sentido, o si la empresa efectivamente estaba en su derecho de negarse a tomar la recomendación. En cuarto lugar, denunciar las acciones contrarias al sistema socioeconómico del país. Eso se refiere al mal uso de la materia prima o a la reventa de la misma, al acaparamiento, a la no distribución de los bienes y servicios. Se refiere a que todas aquellas medidas que se supone pueden atentar contra la distribución de bienes y servicios que a la postre afectan, por supuesto, el funcionamiento del país. Proponer y hacer ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar la ilegítima o ilegal paralización o afectación en el proceso productivo. Quizás esta es la más importante para ustedes desde el punto de vista que muchas de estas paralizaciones no provienen de la entidad, sino de los trabajadores. A veces los trabajadores o sus sindicatos en la búsqueda de mejoras salariales ejecutan ilegítimas paralizaciones, ilegales, boicot, operación Morrocoy, y afectan la productividad. Se supone entonces que los consejos productivos deben rechazar este tipo de medidas contra ley porque están generando una afectación a la producción. Por eso es que la misma ley recomienda que los miembros del Consejo Productivo de Trabajadores
no deben ejercer funciones sindicales. Ojo, no es lo mismo que no deben ejercer funciones sindicales cuando son voceros del Consejo Productivo de Trabajadores que no sean miembros del sindicato. Porque en la mayoría de las empresas donde hay consejos productivos de trabajadores, una misma persona ejerce el doble cargo de vocero y de sindicato. Y eso hace muy difícil que diferencien cuál es la función que están ejerciendo en un momento determinado. Finalmente, dentro de las principales atribuciones está la de denunciar, por supuesto, todo lo que sea reventa, boicot, acaparamiento, contrabando de extracción, etc. Cualquier actividad que sea fraudulenta que afecte la producción y la distribución de bienes y servicios dentro del territorio nacional. ¿Cómo funcionan estos consejos productivos de trabajadores? Bueno, el trabajo primero es voluntario, no se debe pagar ninguna bonificación, ningún viático para ejercer esta función. En segundo lugar, tienen inamovilidad. Eso significa que no pueden ser despedidos sin previa calificación ante la Inspectoría del Trabajo cuando cometen una causa justificada para su despido. Y esa inamovilidad les dura hasta 6 meses después de vencido el periodo para el cual fueron electos. En tercer lugar, ellos tienen 16 horas de permiso al mes remunerado, obligatorio, siempre que ejerzan funciones o que estén en el ejercicio de funciones relativas al Consejo Productivo de Trabajadores. No son permisos injustificados o que esas 16 horas las tengo que pagar, estén o no haciendo funciones del Consejo Productivo de Trabajadores. Son que mínimo le tengo que dar 16 horas de permiso. No me puedo negar siempre que justifiquen para qué son esas horas. Esas horas se deben pagar como si estuvieran efectivamente laborando. En cuarto lugar, y muy importante, ellos tienen acceso y comunicación confidencial con los trabajadores para tener información veraz sobre cómo se ejecuta el proceso productivo. Y aquí nuevamente recalco, es el proceso productivo. No son secretos industriales, no son secretos comerciales, no es cuánto gana la empresa, ni cuánto gana el jefe, ni cuánto gana el gerente de relaciones laborales. Es específicamente temas de producción. En quinto lugar, tienen acceso a la información que debe suministrar el patrono en relación a cómo se ejecuta el proceso productivo. Si usted da una información al Consejo Productivo de Trabajadores de cómo se ejecuta el proceso productivo, él debe tener después acceso a esa información o a requerir más información sobre el particular. En sexto lugar, acceso a la información que debe suministrar a los órganos sobre el proceso productivo. Es decir, el acceso a la información que la empresa suministra a terceros, Comercio, algún ministerio que requiera de esa información, esa misma información pueden tener acceso los consejos productivos de trabajadores. En séptimo lugar, libre acceso a la entidad de trabajo en todas sus áreas. En todas sus áreas, lo pongo entre paréntesis porque es en todas sus áreas productivas. No es verdad que tienen acceso a las oficinas de los empleados o de los empleadores o a revisar las pertenencias de empleados o empleadores o la contabilidad o el balance. No, tienen acceso a todas las áreas productivas, por supuesto cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que les corresponde y con los horarios normales y naturales donde la empresa opera y funciona. En octavo lugar, por supuesto, tienen la posibilidad de ir ante cualquier órgano a denunciar cualquier afectación de la producción. ¿Qué es importante recordar? Es importante recordar que estos no son sindicatos, no tienen funciones sindicales y no deben tratarlos como tales. ¿Eso qué significa? Bueno, ellos no tienen la posibilidad de hacer asamblea y paralizar la empresa para hacer una asamblea para hablar con los trabajadores. Ellos tienen posibilidad de hablar con los trabajadores sobre temas pertinentes a la actividad productiva sin paralizar la actividad productiva. Ellos no tienen función o facultad para solicitar bonificaciones por producción, bonificaciones por cuarentena, bonos de transporte, etc. Eso le corresponde al sindicato. Ellos no tienen facultad para intervenir en procesos de negociaciones colectivas. Eso corresponde al sindicato. Sin embargo, ellos no se puede afectar o ellos no pueden afectar la actividad
o la libertad sindical de los organismos facultados para ello, es decir, de los delegados sindicales o de los sindicatos que estén constituidos en esa entidad. Es decir, a cuenta de que son consejos productivos de trabajadores o voceros del Consejo Productivo de Trabajadores, no pueden negarle el libre ejercicio a la libertad sindical a los trabajadores, siempre que éste se ejecute conforme a ley. Paralizaciones ilegales sí las pueden adversar, es decir, tienen facultad para no permitirlas. Paralizaciones conforme a los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, ellos no pueden intervenir en las mismas, ellos no pueden interrumpir las mismas. Recomendaciones. La primera recomendación, y no está ahí, es leer la ley con detenimiento para que no le tengan miedo a esa ley. Esa es la primera y quizás la más importante de las recomendaciones. En segundo lugar, recordarles que controlar la producción no significa controlar las finanzas o las ganancias de la entidad. En tercer lugar, escoger en todas las áreas de producción quiénes son las personas y qué tipo de información van a suministrar para que no haya contradicciones y para que la información sea consona con lo que efectivamente son sus funciones. Preferiblemente, la información debería entregarse por escrito y en lenguaje técnico. En tercer lugar, recordar que los CPT no tienen posibilidades de paralizar ni la producción ni las actividades productivas de la entidad. Ellos pueden conversar, insisto, con todos los trabajadores sin interrumpir las labores productivas de la entidad. En cuarto lugar, no pueden intervenir en los planes de producción, pero sí pueden recomendar, hacer recomendaciones sobre los mismos, y yo creo que la entidad debería señalar el por qué sí o el por qué no toma o asume esas recomendaciones, para evitar que en caso de una denuncia no se sienta como arbitraria la decisión de la entidad. Y finalmente, este es un órgano que puede ser utilizado a favor de la entidad porque frente a paralizaciones ilegales puede actuar, porque se puede hacer ante ellos el robo, la denuncia del robo de insumos para producir. Se puede notificar sobre los trabajadores que están ejecutando labores improductivas y que están afectando la producción, etc. Si la ley se revisa y se analiza correctamente, puede ser una ley muy favorable a la producción de las entidades de trabajo. Gracias nuevamente, quedo a la orden para cualquier consulta y pues nos vemos en un próximo microinformativo.